Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con las consultas de unión interna, continuando con nuestro curso de SQL. Las consultas de unión interna nos sirven para unir dos consultas en una sola. Estas consultas utilizan el operador unión y el operador unión all. El operador unión nos muestra los registros repetidos solamente una vez, mientras que el operador unión nos muestra los registros repetidos tantas veces como esté repetido en nuestras tablas. Para crear consultas de unión interna deben haber unas características o deben tener unas características las tablas. La primera de ellas es que las dos tablas deben tener el mismo número de campos. La segunda es que los tipos de datos deben ser compatibles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo cruzar o unir un campo de tipo texto con un campo de tipo numérico, porque no son compatibles. Y los nombres de las tablas, los nombres de los campos no deben ser iguales. Puede ser que un campo tenga el nombre categoría y en la otra tabla se llame categoría 1. Eso no impide de que se realice la unión de las dos tablas. Access. El gestor de bases de datos Access no admite consultas de unión con campos de objeto OLE. Y en el gestor de bases de datos MySQL, las consultas de unión toman los títulos de la primera tabla. Vamos a crear unos ejemplos, vamos a hacer unos ejemplos viendo cómo se trabaja con estas consultas. Como ya conocemos, ya tenemos nuestra base de datos llamada Admon Editorial, donde tienen 3 tablas y adicional yo he creado unas tablas para poder trabajar y ver este tipo de consultas. Las nuevas tablas es libro de 2017 y nuevos clientes. Libro 2017 me está mostrando nuevos libros que entran a la colección. Entonces aquí tenemos igual el ID del libro, el nombre del libro, la categoría, el precio, el autor y el número de páginas. Y nuevos clientes son nuevas librerías que el código de la librería, el nombre, la dirección, el teléfono, el contacto y la ciudad. Y como podemos observar, la ciudad son de otro país. Está en Quito, Lima, Guayaquil. Con estas dos tablas adicionales vamos a crear las consultas de unión interna. Entonces vamos a nuestra diapositiva nuevamente y vamos a observar cuál es el ejemplo que nos trae en esta ocasión. Nos dice, consultar las librerías de las ciudades de Bogotá, Quito. Para ello, nos vamos nuevamente a nuestra base de datos y creamos esta consulta. Entonces, para ello, vamos a SQL y le decimos que seleccione con el comando select que ya conocemos todos los campos de la tabla librerías, que es la primera tabla, en donde la ciudad sea igual a Bogotá. Esa sería nuestra primera consulta. Y vamos a crear nuestra segunda consulta. Entonces, le decimos unión, escribimos el operador unión y escribimos nuestra segunda tabla, nuestra segunda consulta. Seleccionar todos los campos de la tabla nuevos clientes. Escribimos la nueva tabla en donde ciudad sea igual a Quito. Y le damos continuar. Al darle continuar, él nos va a mostrar las librerías de Bogotá y las librerías de Quito en una sola consulta. Como podemos ver, nos muestra en la parte inferior, en los últimos dos registros, las librerías de Quito. Lo hice en mayúscula para poder ver la diferencia entre las dos tablas. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice así: consultar los libros de poesía y el precio que sea superior a 300.000. Entonces vamos nuevamente a nuestra base de datos. Ya conocemos esta parte. Poesía, esta es la primera consulta donde me muestra los libros de poesía de la tabla libros.
y unido con la consulta de libro 2017, en donde el precio es superior a 300.000 y le damos continuar. Al darle continuar, como podemos observar, me está mostrando efectivamente los libros de poesía y me está mostrando el libro de arte que tiene un costo superior a 300.000. De esta forma podemos ver que nos está uniendo las dos consultas. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo, y el otro ejemplo, como podemos ver, aparece la unión all, la consulta de unión all, y estas consultas de unión all lo vamos a hacer con este ejemplo. Consultar los libros donde la categoría sea cocina y medicina. Para ello, nos vamos nuevamente a nuestra base de datos, y antes de trabajar con la consulta, quería recordarles o mostrarles que en la tabla libros hay un libro repetido, que es el libro 014, el B014. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a SQL y vamos a crear la consulta normal con unión. Seleccionar todos los campos de la tabla libros, en donde temática sea igual a cocina, unido con la consulta de todos los campos de la tabla libro 2017, en donde categoría sea igual a medicina. Entonces estamos utilizando el operador unión en esta ocasión. Le damos continuar. Darle continuar, como podemos ver, él me muestra el B014 una sola vez. ¿Por qué? Recordemos que unión, cuando hay registros repetidos, nos lo muestra solamente una vez. Ahora vamos a editar, vamos aquí a editar y le vamos a colocar all. Con esto, como podemos ver, me aparece dos veces el código del libro B014. ¿Qué quiere decir esto? Que con el operador unión all me muestra todos los registros, aunque hayan registros repetidos, mientras que con el operador unión solamente me muestra un solo registro. Con esto hemos visto las consultas de unión interna utilizando el operador unión y utilizando el operador unión all. Les agradezco que hayan visto el video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido a manejar las consultas de unión interna. Les agradezco su atención y hasta pronto.